Carlos Monti, Carlos Montouto. A ver, buenos días, como estás de hawaiana ya me confundía yo. ¿Cómo que de hawaiana? Oiga, no me confunda usted. Hawaiano, hawaiano. Estoy aquí de vacaciones ya, que me he venido al Caribe con Pancho. A ver, Pancho, Pancho, saluda. Saluda aquí al personal. Espérate que Pancho, es que me ha tocado. Vamos a ver, aclaremos a los oyentes. Tú, Estoy entre palmeras, tú en una desde- isla del Caribe, porque me ha tocado la primitiva. Y a partir de ahora me llamas Curro, ¿vale? Me llamas Curro porque yo me he venido aquí con Pancho a veranear. Mira, mira, Pancho, mira, Pancho, mira, Pancho. ¡Saluda, Pancho! Ahí estamos, ¿no? tú Y pierdes el entonces, tiempo estamos que ya de después. vacaciones. Estamos ya de vacaciones. Es la coña el Carlos. Pierde el tiempo que después no te llega Que para después no tiene, que después no tiene. Hombre, nada, después pero no es que tiene. Bien, en una emisora tan seria como la de ustedes, para vosotros, que la no gente me lo vea. comprenderás, hay que ponerle un poco de humor. He puesto el Estamos casi de vacaciones. Sí, cronómetro, sí, sí, ¿vale? sí. Ponme el minutaje, ponme el minutaje, anda. Bueno, Vale. pues aquí estamos, en el último programa antes de las vacaciones, que digo yo que me las habré ganado, ¿no? Ya me toca. Bueno, eh, Hombre, bien. ya que no me pagan la paga extraordinaria de julio, pues por lo menos mal que me ha tocado la primitiva. Y como digo, llámame Curro y aquí ando en el Caribe con mi perro Pancho, que si no, si fuera por vosotros, a buenas horas. Bueno, Curro, von der Leyen y Alemania Ya me toca ponerme serio. venden Europa a Trump de rodillas, como predijo Putin, dices tú. Hombre, y tanto que lo dijo. Y tanto que Pues lo dijo en el mes de enero, cuando explica, Putin llegó a la Casa Blanca. No, no, o sea, explícate. son declaraciones oficiales. Las sanciones que se le impusieron a Putin por parte de la Unión Europea, la tanda X, porque no sé cuántas llevan ya, en el mes de enero de este año, coincidiendo con la llegada definitiva de Trump a la Casa Blanca, Putin avisó que todos esos líderes europeos que tanto se ufanaban de pretender imponer sanciones a Rusia, en menos de 6 meses acabarían de rodillas suplicándole a Trump. Y exactamente eso es lo que acababa pasando. Lo vimos en la cumbre de la OTAN, todos firmaron el 5% y acabamos de ver una cosa absolutamente impresionante que ya por otra parte se anticipaba la semana pasada, pese a que todavía la propaganda institucional europea seguía alardeando del llamado botón nuclear económico, que supondría afectar en el paquete previsto como alternativa de 93.000 millones de represalias en forma arancelaria a Trump en caso de no alcanzarse un acuerdo, como así ha sucedido este pasado fin de semana, pues decirle, afectar no solamente, digo, al intercambio de productos industriales y agroalimentarios, sino sobre todo a lo que más daño hubiera hecho a la economía norteamericana, que era a los servicios. Y esto incluye sobre todo a los gigantes tecnológicos, Google, Meta, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Elon Musk. Bueno, como digo, pese a que la semana pasada se cacareaba todavía la cuestión relativa a que ese botón nuclear seguía estando disponible y que había grandes recelos y no se fiaba ninguno de que pudiera llegarse a un acuerdo final por el carácter veleidoso de Donald Trump, que recordemos, había pasado de un 10% genérico en el mes de abril, o el que él llama arancel universal, y que era el mismo acuerdo que se había firmado finalmente con el Reino Unido, o alcanzado con el Reino Unido, había pasado a amenazar en las últimas semanas con imponer unos aranceles a Europa del 30%, esto al margen de los aranceles que ya había lanzado a finales del mes de abril, pues contra la industria del acero y del automóvil europea, pues pese a que, como digo, se cacareaba por la propaganda europeísta este escenario como un escenario altamente probable para el que se nos decía a los ciudadanos europeos que la Unión Europea estaba preparada para responder, la realidad ya hacía presagiar que la cosa iba a ir por otro sitio con la visita, qué casualidad, la cumbre comercial, qué casualidad, el pasado jueves y viernes en China, entre Ursula von der Leyen, algunos de sus altos cargos más cercanos en la Comisión Europea y el gobierno de Xi Jinping.
una cumbre en Pekín que pues fue una demostración de cómo en realidad ya se había predispuesto el terreno entre los negociadores norteamericanos y europeos para hacer fracasar esa reunión, para desperdiciar la oportunidad, como aspiraban algunos países, entre ellos España, a reforzar lazos y recomponer un poco los papeles después de que en el año 20, en el año 20 se alcanzó un acuerdo global de inversión, el llamado AGI, entre la UE y China, que parecía haberse empezado a recomponer en el año 2023. Bueno, pues esto no sucede y lo que acaba ocurriendo es que se produce una de las cumbres más tensas en materia económica entre Europa y China, que se recuerdan, como digo, el pasado jueves y viernes, porque básicamente Europa se empeña en poner toda la carne en el asador en el hecho de exigirle a China que le pare los pies a Putin en Ucrania y le obligue a sentarse en una mesa de negociaciones con Zelensky. Luego, si tenemos tiempo, vamos a hablar más despacio de Ucrania, ya veremos si llegamos. Pero, porque bueno, hoy estoy casi ya bueno, ya veis, de vacaciones, entre comillas, y no quiero hacer muy denso el programa de hoy, aunque sí que hablemos de bastantes cosas, así que no me voy a extender mucho en esta reunión entre Estados Unidos, perdón, entre Europa y China, pero a cuenta, por un lado, del interés de China de que se levantaran las sanciones contra sus vehículos eléctricos, sus coches eléctricos. Y por otro lado, pues ese arancel del 35,3%, que es un arancel básico que se impone por parte de la Unión Europea a todos los productos procedentes de China desde el año 2022, tras el apoyo explícito, la falta de no denuncia de la invasión rusa de Ucrania, pues en realidad lo que tenía que haber sido una cumbre económica se convierte en una cumbre política. Y esa cumbre política da pie a que luego de pronto nos encontremos, para sorpresa de algunos, algo bastante esperable después de los términos tan desagradables en los que había sucedido la cumbre entre China y Europa del pasado jueves y viernes, con el encuentro en Escocia este pasado domingo entre Ursula von der Leyen y Donald Trump, que ya es simbólico que se haga. Dicen, no, se ha hecho en un espacio neutral. Oiga, mire usted, ¿qué neutral? Si se ha hecho en el campo de golf privado del señor Donald Trump. Es Ujú. decir, es que han ido a rendirle pleitesía al emperador, como en Bruselas se le rindió pleitesía cuando la cumbre de la OTAN, por parte del secretario general Mark Rutte llamándole Daddy. Bueno, pues ahí lo que nos hemos encontrado, ya lo hemos visto, es que la Unión Europea, lejos de aspirar, ya no digo a llegar a un 10%, o sea, mejor dicho, al 0%, cero contra cero, que era lo que se proponía inicialmente, ni siquiera, en el peor de los casos, resignarse a aceptar el 10% al, al que había llegado en aranceles el Reino Unido, se encuentra con un 15% que solo beneficia, anda, qué casualidad, a Alemania y a la venta de vehículos alemanes, que pasan del 27 y pico por ciento actual al 15%. Explica más eso. A ver, solo beneficia a Alemania. A ver. Pues por múltiples razones. Ah, Alemania era el primero y principal, Italia también, pero Alemania es el país más expuesto de Europa en materia de exportaciones a los Estados Unidos. Por tanto, mm. las exportaciones que realiza Alemania serían las más perjudicadas, con un incremento de tarifas arancelarias al 30% o a cualquier otro índice. Actualmente ya estaban soportando un 27%, 27,5% como consecuencia del gravamen especial que desde el mes de abril rige por parte de la administración de Donald Trump para las importaciones desde Estados Unidos procedentes de Europa en materia de acero y de vehículos. ¿Quién es el mayor fabricante de vehículos en Europa? Alemania. ¿Dónde se ha registrado una mayor caída de la venta de vehículos, tanto híbridos como a gas, a petróleo o gas, a gasolina o diésel, como eléctricos? Alemania.
Qué casualidad que se torpedean hasta hacer imposibles las conversaciones con China justo antes de llegar a un acuerdo con Donald Trump en el que, por encima de todo, Alemania quería que se llegara a un acuerdo por parte de la Unión Europea que fuera, que colocara el umbral de aranceles en un tipo inferior al que su principal industria, que es la industria automotor, estaba soportando en este momento. Era una situación insostenible. Y además, Alemania esto lo había declarado por activa y por pasiva. ¿De dónde es Ursula von der Leyen? Lo he explicado muchas veces. Ursula von der Leyen es el gran contrapoder de la democracia, el verdadero poder, la verdadero factotum, la que detenta el verdadero poder real alemán de la democracia cristiana alemana en Alemania y en Europa. Lo que en otro tiempo fue Angela Merkel, hoy es Ursula von der Leyen, una señora que, recordemos, aparte de su posición con el conflicto, bueno, con el conflicto, con el genocidio israelí en Gaza, y que es de sobras conocidos, es una señora que está bajo la sombra de la sospecha por imputaciones de corrupción que no han quedado suficientemente esclarecidas. Vemos que la señora Pezzola, por ejemplo, tuvo que hacer frente también a investigaciones por corrupción como presidenta del Parlamento Europeo y ella ha tenido que hacer frente a un impeachment, que es verdad que fue refutado por la alianza del Partido Popular, de la Socialdemocracia Europea y del Partido Liberal, de la coalición liberal, pero que en definitiva fue una solución absolutamente política, por interés político, porque es verdad que se presentó por la extrema derecha, por un diputado rumano de extrema derecha, pero apuntaba a cosas muy serias en relación a eventuales altos niveles de corrupción, sobre todo en la compra de vacunas Pfizer en los primeros semanas de la pandemia del COVID sin encomendarse ni al Dios ni al diablo. Esto es un tema muy poco esclarecido. Repito que ha sido tapado porque hay un amplio consenso de no abrir la puerta a la ultraderecha y, por tanto, mantener como mal menor que aglutine lo que sería la Europa institucional oficial a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, porque lo contrario sería desatar la caja supuestamente de los truenos que solamente favorecería a las tesis anti-europeístas, pero esto es, bueno, estamos en lo de siempre, o sea, o el caos o yo, y mientras tanto yo hago lo que quiero. Entonces, repito, cuando Ursula von der Leyen, con este bagaje, llega a Escocia a reunirse este domingo y con una sonrisa oreja a oreja dándose la mano le dice a Donald Trump, lo hicimos, we did it, como si hubiera algún motivo de felicitación, pues habrá que recordar que estos acuerdos los pagan los consumidores, porque, en fin, y los paga el empleo, o sea, la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque todo encarecimiento aduanero, que eso es lo que significan los aranceles, tanto por vía de exportación como por vía de importación, incrementa el precio de comercialización de los productos. Productos que finalmente se repercuten siempre en mayor o menor medida en los consumidores. Y se nos dice, no, no os preocupéis porque en el modo asistencialista tan típico de la socialdemocracia europea, al que también se apunta cuando le interesa la democracia cristiana y el Partido Popular Europeo, vamos a dar una serie de ayudas a los sectores que resulten perjudicados. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a construir el relato. En España, por ejemplo, tiene una variante añadida que es, bueno, pero nosotros no estamos tan expuestos. Realmente a nosotros solo nos va a afectar un 1,5% del Producto Interior Bruto. Y mira que hay industrias, como por ejemplo la del aceite, que en el primer mandato de Donald Trump salió más perjudicado con el tema de los aranceles de lo que va a salir ahora. Y bueno, pues en nuestro caso no es para tanto, no hay tanto de lo que preocuparse, pero ¿cómo que no? Pero ¿alguien ha escarbado mínimamente en las consecuencias de un acuerdo que, por más que Donald Trump diga en mucho tiempo no vamos a volver a hablar de esto, conociendo a Donald Trump, volverá a hablar de esto y a imponer de nuevo tasas ahora que ya sabe dónde está el punto débil de la Unión Europea y puede presionar como quiere y cuando quiera, porque sabe que presionando a Alemania, aunque luego se baje a un cierto nivel que resulte tolerable, puede acabar sacando concesiones del resto? Es que, Manolo, no estamos hablando de aranceles recíprocos, estamos hablando
de que Estados Unidos va a poder exportar sin, con un arancel igual a cero, es decir, sin ningún coste adicional, Mm. libremente a la Unión Europea. Pero yo te preguntaba por qué Alemania es la más beneficiada y tú hablabas de los aranceles que tenían ante los vehículos alemanes y que ahora va a ser menor. Es Hombre, decir, claro, porque ahora se bajan hablabas al 15%, ahora bajan al 15% y tenían el 27%, el dices. 27,5%, claro. Tenían antes. Tenían desde el mes de abril. Entonces Alemania sale beneficiada Hombre, por claro, la industria del automóvil de Alemania. claro, que es la más poderosa de toda la Unión Europea. Y porque además la poderosa, también poderosa industria farmacéutica alemana queda fuera de los aranceles del 15%. Ajá, ¿De dónde es Bayer? está claro. Claro. Entonces, otro de los países que tenía mayor exposición en cuanto al tema de exportaciones a Estados Unidos, y por lo tanto resultaría más afectado porque se le cancelarían muchos pedidos, dado que el consumidor norteamericano no podría asumir el incremento, qué sé yo, de cosas que fueran muy típicas, ya no te digo la pizza, pero vamos, o sea, de cosas que sean muy típicas, el aceite de Módena, por ejemplo, ¿no? El vinagre de Módena, que diga, cosas que sean muy típicas de Italia. Sí. Pues bueno, pues probablemente esos sectores van a resultar mucho más perjudicados de lo que a Giorgia Meloni le gustaría, aunque luego se han establecido o han prometido establecer algunas excepciones. Y si no, estaba diciendo yo, el contrarrelato para anular lo que significa realmente la imposición unilateral de un 2% que se pagaban de aranceles en los tiempos de Biden a un 4,8 como promedio que pasó a pagarse cuando entró Donald Trump en la Casa Blanca en su segundo mandato, al 15% actual, fijaros, 2, 4,8, 15. Cuando no hay contrapartida arancelaria por parte de Europa y cuando además esto va acompañado de la obligación de invertir determinadas cantidades, es que no las quiero ni mencionar, 650.000 millones en armamento y otros tantos aproximadamente o más en compras de energía, básicamente de Gas. energía mineral, es decir, gas y carbón. Eh, es una, ya no solamente es una humillación, es una supeditación económico-estratégico-militar definitiva a los intereses de Estados Unidos, que Estados Unidos puede volver a apretar el nudo de la soga en la garganta europea cuando quiera. ¿Y quién lo paga y quién no lo paga? Lo paga la clase trabajadora que en determinados sectores perderán empleo, evidentemente, porque no tendrán la posibilidad tan rápida de poder adaptar y tendrán su estrategia de ventas al exterior, de exportaciones, no solo en España, sino también en el resto de Europa, y que por tanto se van a quedar, va a haber recortes de empleo sin ninguna duda en muchos sectores. Por otro lado, se quedan sin que exista ninguna limitación para la competencia desleal que va a suponer para las empresas norteamericanas poder seguir comercializando sus productos y sus servicios sin que tengan ningún incremento aduanero. Por lo tanto, no es un 15, en realidad es un 30. Cuando hablamos de servicios, hablamos de los servicios básicamente de Internet, ¿no? De las grandes como Oh, y de Google venta y todo eso. y de venta de datos y de tecnología y de Mm. mil cosas. Es decir, no son solamente servicios informáticos. Hay evidentemente de tecnología y de comunicaciones, pero también hay otro tipo de servicios. Entonces, lo que estoy pretendiendo decir es que la gente que no nos vendan el relato de que esto es un buen acuerdo. ¿Qué va a ser un buen acuerdo, hombre? Esto es una estafa. Es decir, es que no es un 15%, sería un 15% si yo te pongo a ti un 15% y tú me pones a mí un 15%. Pero si resulta que tú a mí me pones un 15% y yo te pongo cero, no es un 15, en realidad es un 30, porque es tu 15 más el 15 que yo dejo de ponerte a ti. Entonces, y si encima a esto le añades la dependencia, tanto militar, los 650.000 millones en compra de armamento obligadamente a Estados Unidos, y le añades la barbaridad que tiene que ver con la compra que ya se había iniciado, es decir, la servidumbre energética manifiesta, a la que se nos obliga de una manera más continuada en el plazo de los próximos años, estamos hablando de que la sartén por el mango ahora mismo de toda Europa la tiene Donald Trump. Y decía, ¿y quién?
marca, quién paga ese supuesto buen acuerdo, aunque no sea el más deseable, pero bueno, se ha evitado una guerra comercial, porque es que si no era el caos, porque si no, ya, o sea, llevan ustedes 2 meses cacareando con que las instituciones europeas estaban preparadas para ir al choque en una guerra comercial si era necesario, hasta que, como hizo China, Donald Trump tuviera que recular. Y en lugar de eso, lo que han oficiado es una ceremonia de entreguismo puro y duro. ¿Quién lo paga? Pues lo pagan los consumidores europeos. A mí no me pueden venir diciéndome que y los consumidores norteamericanos, todo hay que decirlo, los consumidores europeos, en la medida en la que no solamente vamos a tener pérdida de empleo en aquellos sectores donde por más que se venda la moto de que van a ser ayudados con subvenciones, es que esto es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, ¿qué queremos? ¿Una economía subsidiada para pagar el canon de vasallaje al emperador? ¿Una economía subsidiada cuando en realidad es falso? Porque no estamos hablando de una verdadera economía intervenida, sino que estamos hablando de una economía de mercado en una democracia liberal o neoliberal pura y dura en Europa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una tomadura de pelo lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ver. Alternativas. ¿Es posible? Es pregunta, no es información, no es afirmación. ¿Es posible que, bueno, se busquen mercados fuera del mercado estadounidense? Porque parece ser que el comercio con Estados Unidos por parte de España no es tan importante como el de otros países europeos. Es decir, tendrá que espabilar, sobre todo el sector primario, de la agricultura, el vino, el aceite, etcétera, en buscarse mercados alternativos, ¿no? Es decir, intentar vender más aceite en sitios que hasta ahora no se vende o más vino en sitios que hasta ahora no se vende y ya está, para compensar. Y Pues también en vamos, la compra, es decir, el viaje a China de Sánchez, ¿para qué fue? ¿No fue para buscar alternativas de pero mercado? vamos a ver, pero vamos a Vamos. ver, vamos a ver. Es evidente que todo eso se puede hacer y se hace. De hecho, los empresarios españoles negocian a título individual y comercian a título individual, cargando contenedores en Shanghái o en donde sea, en China, y trayéndoselos a España y llevando barcos con contenedores desde aquí, con ajos, con mandarinas, con no sé qué, con no sé cuántos. O sea, os traen ajos de China y se llevan mandarinas. Esto viene ocurriendo. Puedes preguntarle sobre todo a la comarca por la zona de Onteniente, Albatera y toda Albatera y toda esta zona de limítrofe entre Alicante y Murcia, donde hay cooperativas agrícolas muy grandes que llevan haciendo esto décadas. O sea, a nivel individual, claro que se negocia. Lo que pasa es que hay una enorme diferencia a la hora de negociar individualmente, sea como empresario individual o sea como país individual, y negociar sindicadamente, es decir, en colectivo, como un mercado no de Europeo. 50 millones de personas, sino de 300 o 350 millones de personas. Este es el gran problema. Se ha saboteado la posibilidad de sindicar. Se ha saboteado desde dentro de la Comisión Europea la posibilidad tanto de sindicar el comercio con China. Sindicar es negociar compras y ventas conjuntamente como territorio común, no como país por país. Y se ha saboteado igualmente la posibilidad de negociar sindicadamente la compra de armamento si es que había una política de defensa que había que llevar a cabo. Porque con este acuerdo que ha firmado von der Leyen y que se supone que va a haber una reunión en donde algunos países pueden expresar sus diferencias, pero que ya va a ser prácticamente imposible de mover, porque la presidenta de la Comisión, junto con Seferovic y otros comisarios de alto copete de la Comisión, tienen poder suficiente para firmar este acuerdo, porque tienen mandato suficiente del resto de los países miembros, han, como digo, obligado a que haya que realizar compras a Estados Unidos en materia de armamento por valor de 650.000 millones, lo cual deja prácticamente fuera la posibilidad de compra de armamento de los países por separado, porque les deja prácticamente sin presupuesto. Todo el presupuesto de inversión militar acaba siendo prácticamente obligado de realizar con los Estados Unidos. ¿Que se pueden hacer
prospecciones de otros mercados, claro, y se llevan haciendo tiempo, tanto a título Pero individual como a través de las cámaras de comercio. el acuerdo firmado lo impide. Es decir, has dicho, No, no lo impido, pero se hablado, lo has pone. En pronunciado materia de varias veces. armamento, Has pronunciado Manolo, varias veces el verbo sabotear. Se ha saboteado con la sindicalización, etcétera, no, etcétera. no, con la falta de Con la sindicalización. falta de sindicalización, es O decir, sea, el saboteado impedir que quiere se decir que sindicalice. se va a impedir que un país independientemente negocie determinadas cosas con No, otros no, si no mercados. hace falta. Vamos a ver, que no hace falta. No, no lo pueden impedir. Bueno, Pero, vale. pero en la práctica mm, limita, rebaja sustancialmente las posibilidades de hacerlo a los países por separado, cosa que, por ejemplo, no se hubiera producido de haber mantenido una negociación con China de manera conjunta y sindicada, eh, cosa que no se ha producido por una cuestión de intereses políticos y geoestratégicos que ya estaban previamente pactados y ahora cuando acabemos este bloque y hablemos de Ucrania, que me interesa mucho hablar de él, os lo explicaré mejor. Pero vamos a ver, y no, no me hace falta impedirte que compres armas a Brasil si las quieres comprar tú a título individual. Ahora bien, como tenemos una losa de 650.000 millones, que es así que es obligatoria, si no se alcanzan vas a tener que poner los millones tú. Si no se alcanzan y cada país va a tener que poner los suyos. Y por tanto, el, el mercado norteamericano de armamento es el que va a absorber la capacidad de compra conjunta o por separada, o si no toda, casi su totalidad de los países europeos, eliminando por tanto la competencia. Es decir, a Donald Trump y a la administración norteamericana le ha salido, vamos, ya, ni en sus mejores sueños, ni en sus mejores sueños. Entonces, Donald Trump que dijo, no, yo en 90 días tendré 90 acuerdos. Y resulta que habían pasado 90 días y tenía tres, ¿no? Pues acaba de hacerle también morder el polvo a Japón en unas condiciones muy similares a las que le han puesto a la Unión Europea, solo que Japón no tenía la capacidad, porque era un solo país, no tenía la capacidad de defensa, de respuesta, ni tampoco el poder económico, poblacional, de influencia geoestratégica, etcétera, etcétera, que tenía Europa. Y Europa acaba de dejarlo escapar y se ha puesto de rodillas tal y como anticipó Vladimir Putin el pasado mes de enero. Me sabe mal tener que darle la razón, pero es que se ha cumplido prácticamente al pie de la letra lo que dijo Putin en el mes de enero. Y a mí, pues ahora cuando hablemos de Palestina también, ya si quieres acabamos este bloque, Sí, me da mucha pena, pues tener que darle la razón a, a un tipo tan, en mi opinión, cuasi miserable como el señor Borrell, ¿no? Cuando el otro día, hablando de, lo decía respecto a Palestina, pero esto ya es el último, lo que ha pasado este domingo con Donald Trump y von der Leyen en Escocia, es el último clavo en el ataúd de Europa, diciendo que después de cómo Europa estaba tolerando la hambruna absoluta de Palestina, había perdido completamente el grado de humanidad y los valores democráticos que eran el motivo real por el que la Unión Europea se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues si nos faltaba, si esto lo dijo respecto a la actuación de Europa en cuanto a Palestina, pues lo que acaba de hacer ahora mismo ya supeditando como un vasallo fiel y rastrero más su destino a lo que decida el emperador, un emperador además tan Nerón como Trump, capaz de incendiar en cualquier momento Roma. Es decir, qué garantía hay de que Donald Trump dentro de 6 meses o dentro de un año no diga, pues ahora el 15 no, ahora el 50? Y si no, ¿y cómo? Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Penal Europea, la Corte Penal Internacional, le va a poner una multa millonaria a Meta, Google y tal y cual. Perdona, el 50%. Lo acabamos de ver, que lo ha hecho con Bolsonaro en Brasil. Es decir, ¿qué garantía hay de que no va a volver a apretar el nudo de la correa, de la soga al cuello? Entonces, me sabe muy mal a empezar las vacaciones y encontrarme esto,
pero realmente la cosa no pinta nada bien por más de que nos ventan la moto de que aquí no va a afectar y de que, bueno, nosotros somos el país que menos en Europa nos afecta porque solo estamos expuestos con un 1,5% del Producto Interior Bruto y que esto se puede cuantificar y que se puede subvencionar y que va a haber ayudas para las empresas, que no, que mira, ya practicamos lo de los ERTES, ¿no? Con la pandemia, pues volvemos a hacer lo mismo. Venga, dinero público, venga, chorros de dinero público, como si fuera Pedro Sánchez en el día de ayer, contándonos las maravillosas medidas que va a acordar en materia social a la vuelta de vacaciones o que está acordando ya, porque, bueno, pues total, oye, que no, si no tenemos presupuesto, no pasa nada, dijo, que tenemos otra vía de financiación diferente, que son los fondos de ayuda europeos. O sea, esto de la política subvencionada y cada vez que tengo que subvencionar, o sea, cada vez que la cago o cada vez que meto la pata o cada vez que me encuentro en problemas, digo, ciudadanía, no se subleve, no pasa nada. Que yo aquí estoy para responder y espere que le voy a dar una paguita, ¿no? Porque luego vendrá lo de la paguita y le voy a asistenciar, si me permitís la expresión. Es la trampa del siglo, la trampa del siglo. Entonces, pues digo, pon mano a la música, buena música animada, a ver si me animo yo también, porque es que cada vez que, digamos, profundizo más en por qué se hacen estas cosas y qué coste real tienen estas cosas y luego cómo no la tratan de disfrazar y de colar, me enfado más. Así que como no me quiero enfadar que acabo de empezar las vacaciones, a la venga, que viva la fiesta. Vale, pues ponemos música aquí y te anuncio que te quedan pocos minutos. Vamos, Venga, no exageres, que me quedan unos cuantos, que llevo la cuenta hoy. no, la cuenta la llevo yo. Escuchamos la música, ¿vale? Venga, Continuamos en la sintonía de Radio Clara, estamos hablando con Carlos Montouto y nos vamos a la cumbre de la Haya sobre Gaza y dice Carlos que las palabras no dan de comer. Pues cuéntanos y administra tu tiempo que son 15 minutos de programa los que nos quedan. muy bien. Vale. Bueno, yo, en fin, lo de Palestina, lo de Gaza, a ver, yo estoy haciendo todo el rato la broma de las vacaciones, pero realmente resulta a cualquier persona con conciencia indigesta, incluso se le indigesta incluso estar de fiesta cada vez que vemos que la imagen del verano son todas esas mujeres y niños con ollas y cacerolas agolpados en una valla, a punto de morir en una avalancha humana y si no, muriendo por los disparos de las tropas israelíes para tratar de conseguir un poco de comida, ¿no? Esa yo creo es la imagen realmente de este verano, la imagen más potente, más importante. Ha habido imágenes, ¿no? En la historia, recordemos, por ejemplo, la del niño Ailán, ¿no? Muerto en la playa en Grecia cuando la estampida de los refugiados sirios, ¿no? En la guerra siria. Para mí la imagen de este verano es sin duda, ha habido otras, el Mediterráneo como tumba constante por la cantidad de muertos que llegaban, incluso en lanchas a las playas donde los turistas europeos tomaban el sol. Y ahora mismo la imagen realmente más contundente y que más remueve, yo creo que las conciencias del mundo entero en estas últimas semanas es el grado de degradación y de hambruna absoluta al que el Estado israelí ha condenado a Gaza. Recordemos que Gaza en este momento solo tiene un 17 o un 18% de zona eh, teóricamente, aparentemente segura, y lo estoy haciendo para los que no me ven en la radio poniendo comillas con los dedos, porque el otro 82% es zona de exclusión decretada por el ejército israelí y en consecuencia de eso, eh, pues si entras bajo tu propio riesgo. Ah, bueno, en ese intríngulis, en ese interín, la semana pasada aparece el señor Macron y tiene la desfachatez, aunque luego otros le aclaman el gesto, de decir que va a reconocer el Estado de Palestina, pero que lo hará en septiembre.
mm, No vaya a ser que si lo hace ahora le estropeen las vacaciones porque haya demasiado jaleo, ¿no? Y solamente este anuncio, en septiembre, si es que queda una Gaza y una Palestina por reconocer, porque se nos olvida Cisjordania, pero el nivel de brutalidad de los colonos amparados por el ejército en Cisjordania cada vez va más en aumento y lleva así mucho tiempo. Recordemos que por el camino, por cierto, el ejército hebreo ha realizado incursiones en terreno sirio, extendiendo su zona de influencia bélica a la parte drusa de Siria. Además, ha autorizado operaciones militares concretas de bombardeos en territorio yemení. Bueno, pues mientras todo esto sucede, el señor Macron, suponiendo que quede algo para septiembre que reconocer en Gaza y en Cisjordania, anuncia que reconoce al Estado palestino, el Estado francés va a reconocer al Estado palestino a partir de septiembre. Claro, esto es eh, avanzar, aunque sea solo con palabras, pues en la senda en la doctrina de los dos estados, que es la doctrina oficial de la ONU. Y entonces muchos recuerdan que esto, más allá de un simple gesto, de unas simples palabras, el hecho de que lo haga Francia, que tiene puesto fijo en el Consejo de Seguridad, supone poder vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad que permitan amparar a Netanyahu. Pero claro, esto es un lenguaje falsario. Si es que actualmente la lógica no va en ese sentido. La ONU se ha posicionado muy abiertamente a favor de imponerle sanciones a Netanyahu y a Israel. Por tanto, si ha de venir un veto en el Consejo de Seguridad, no va a venir porque haya propuestas que favorezcan a Netanyahu o a su ocupación militar de Gaza, de la Franja de Gaza, sino por el contrario, y será entonces Estados Unidos quien las vete. Así que esa supuesta ventaja que se le daba al hecho de que como Francia pertenece como miembro fijo al Consejo de Seguridad de la ONU, significaba un plus adicional de importancia a la decisión o anuncio de Macron, pues en fin, hay que tomarla con cuentagotas. Y si las palabras no dan de comer, porque en este momento la ayuda humanitaria es forzosa y no con cuentagotas, permitiendo lanzarla incluso desde el aire, como está permitiendo en las últimas horas el ejército israelí, que es una estrategia ya probada con anterioridad y que no solamente no sirve para abastecer a la población del alimento mínimamente imprescindible para evitar la muerte de niños por desnutrición que se está produciendo, sino que además ha dado lugar a distintas muertes por aplastamiento de la propia carga al caer, en zonas sobre todo muy abigarradas de gente desesperada por conseguir alimento, pues al margen de estos aparentes gestos y que las palabras no dan de comer, resulta que para hoy y mañana, quiero recordar que son las fechas, está prevista en Colombia la celebración de una cumbre ministerial de emergencia llamado Grupo de la Haya, que es un grupo conformado por varios países del sur global, entre ellos Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y Colombia, que buscará el apoyo de casi 30 países y de organismos de la ONU para presionar contra las violaciones del derecho internacional de Israel. La verdad es que, eh, por ejemplo, eh, eh, es decir, la lista de intenciones de esta cumbre es ya de entrada mucho más potente, porque ahí está Sudáfrica, por ejemplo, que fue el primero en encabezar la demanda ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Netanyahu y contra el Estado de Israel. No, por ejemplo, la primera de las cuestiones que se pide es arbitrar mecanismos para hacer cumplir las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu y contra su exministro de Defensa, Joab Gallant. Lo mismo en cuanto a tratar de prevenir el suministro de armas a Israel e impedir que buques vinculados a la industria militar israelí atraquen en sus puertos. Repito que esto es un grupo de 8 solo, pero que convocan a 30 países más. Entre ellos, por ejemplo, va a estar el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, del gobierno español. El anfitrión es Gustavo Petro. Y estas son palabras
que efectivamente sí que van en la buena dirección, porque están hablando de acciones concretas. Pero a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho comprobar que en esta reunión va a estar alguien con una capacidad de amplificación en lo que cuente absolutamente tremenda, que es la representante, o sea, con invitados de muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo, va a estar Francesca Albanese, que es la relatora para los territorios palestinos ocupados de la ONU, y que ha sido una de las voces, es una italiana, que ha sido una de las voces más enérgicas contra Israel a nivel mundial desde la plataforma de la ONU y que le supuso ganarse un paquete de sanciones por parte de Washington. Marco Rubio anunció la semana pasada en un comunicado el bloqueo de sus bienes, fíjate tú, el bloqueo de sus bienes, así como la retirada de su visado y la prohibición de entrada en Estados Unidos, por mucho que pertenezca sea la relatora especial de derechos humanos de la ONU para lo que sucede en Palestina. O sea, ya hemos llegado a este punto. Ya conté en cierta ocasión en que al fiscal general de la Corte Penal Internacional que propuso las medidas, el arresto que se acabó aprobando y acordando el arresto internacional de Netanyahu, se le bloqueó por parte del gobierno norteamericano el acceso a toda clase de datos, se le secuestró su correo electrónico, se le impidió, se le confiscaron sus bienes en Estados Unidos, se le impidió viajar a Estados Unidos. O sea, estamos en este nivel de mafia. Entonces, bueno, dado que Europa evidentemente no reacciona, ya lo vemos, más que con tibias palabras, pero no con medidas concretas a la hora de forzar a Israel a que efectivamente acceda como mínimo a un alto el fuego medianamente duradero y a la entrada masiva de ayuda humanitaria, 6.000 camiones aguardan en la frontera para poder entrar y que la presión internacional popular es cada vez mayor, pues ojalá que esta cumbre del Grupo de La Haya de países del sur global sí que contribuya de una manera más decidida a que haya acciones concretas, si no de toda la llamada, mal llamada comunidad internacional, sí de una parte de la comunidad internacional muy representativa, que efectivamente, como mínimo, hagan sentir el aliento en el cuello al criminal de guerra llamado Netanyahu y a sus psicópatas compañeros de gobierno en el Estado terrorista de Israel. ¿Me dejas decir algo, Manolo, de Ucrania? Me queda algo, ¿no? Sí, si quieres decir algo en 3 minutos, Venga, minutos. Venga, dinos algo de pues Ucrania. déjame decir algo de Ucrania. Vale, vale. Antes he dicho, a ver, esto de que fracase de una manera tan estrepitosa la reunión teóricamente comercial entre Europa, China y China, porque resulta, la semana pasada, porque resulta que Europa antepone primero el interés de forzar a Putin a mantener una reunión cara a cara con Zelensky. Y por otra parte, que Estados Unidos, Donald Trump, lance por un lado, cierre el acuerdo que cierra, que impone más bien directamente a continuación a Europa en materia arancelaria, pero por otra parte, simultáneamente, le lance un supuesto ultimátum a Putin de que si en 10 o 12 días no accede a mantener una reunión, no dice ya con Zelensky, pero sí una reunión, en definitiva, negociaciones directas de paz para alcanzar un acuerdo como mínimo provisional de alto el fuego en la guerra de Ucrania. Vamos a ver, casualidades las justas. Esto no pasa por casualidad, no está encadenado en el tiempo y todo tiene una conexión. Entonces, hay que saber que Rusia no se va a sentar jamás con Zelensky. No digo que no vaya a abrir una mesa de negociaciones, pero nunca con Zelensky. Zelensky, los propios Estados Unidos consideran lo mismo, es una persona que ahora mismo mantiene únicamente el Reino Unido. Solo le apoya el Reino Unido, ni siquiera Macron. Y Alemania, que han estado el nuevo canciller Merz y Keith Starmer, el primer ministro británico, manteniendo distintos contactos últimamente, secundando Alemania, digo, secundando la posición del Reino Unido, es el único interesado en mantener a Zelensky. Francia hace tiempo que lo ha dejado caer. Y si lo ha dejado caer es porque, y de hecho, Estados Unidos lleva tiempo buscando un recambio para Zelensky, porque la situación de Zelensky es insostenible dentro de Ucrania. Insostenible por varias razones. La primera,
porque la población está hastiada de él, ya no cuela para nada, básicamente por los altísimos niveles de corrupción de su gobierno, que ha provocado auténticas y constantes purgas dentro del mismo. En segundo lugar, porque hay una política de reclutamiento forzoso, secuestrando a la gente en la calle y en sus casas para llevarlos sin previo aviso al frente, porque la falta de soldados en el frente es tan grande en Ucrania que no se puede mantener de otra manera, y eso ha revuelto a su propia población contra el gobierno de Zelensky. Y tercero, porque lleva con el mandato caducado al estilo Netanyahu desde hace un año y medio, que tuvo que haber convocado elecciones y no las convocó, alegando la situación bélica en la que se encontraba y que el país no estaba en condiciones de mantener un plebiscito de ninguna clase. Con lo cual, Zelensky es el primero también en que, para mantener el poder, al estilo Netanyahu, le mantener unas hostilidades que ya no puede mantener, y su pueblo no lo mantiene, porque los que han estado fuera, como en Leópolis o en la retaguardia de Ucrania, y no han vivido en primer plano la guerra, no entienden el grado de devastación en el que ya está empezando a tocarles, en esas levas obligatorias que he contado antes, por poner un ejemplo, y en la represión feroz que sufre cualquier intento de oposición. Y aún así ha habido manifestaciones de más de 15.000 personas en Kiev, públicas, contra el gobierno de Zelensky, y esa es la razón por la cual se está buscando desesperadamente por el gobierno norteamericano sustituir a Zelensky al frente de un eventual comité negociador para poner fin a la guerra con Putin. Ante eso, Putin ya puede decir la Unión Europea lo que le dé la gana, codirigidos por Alemania, como un poco satélite de la geoestrategia política del Reino Unido, que no coincide en este punto con la de Estados Unidos y Donald Trump. Ella puede decir lo que quiera, pero desde luego, ahora mismo, Putin no tiene ningún interés, desde luego, nunca jamás, en reunirse cara a cara con Zelensky. Ya puede decir Zelensky la propaganda europea lo que quiera, no nos engañemos. Y en segundo lugar, si se reúne, será en las condiciones que él imponga y para obtener, lo ha dicho por activa y por pasiva, los objetivos de su misión, que es, entre las cosas, asegurarse, ya lo sabemos, todo el Donbass y todo el pasadizo, la anexión territorial de todo el territorio que pretende, y además garantizarse la no militarización por parte de la OTAN de lo que quede del resto del territorio ucraniano. Mientras esto no suceda, puede continuar la guerra el tiempo que le haga falta. Así que ya puede decir Donald Trump también lo que quiera respecto a los 10 o 12 días de ultimátum que le ha dado al señor Putin. Así que con esas perspectivas, Manolo, terminamos la temporada, por lo menos por mi parte. Veremos que nos encontramos cuando vuelva en septiembre. Pues esperemos encontrarnos en septiembre, si no pasa nada y todo va bien, si hay salud y todo eso. Si nos queda mundo, si nos queda mundo, Y si nos queda ¿no? mundo para encontrarnos. Sí, y si nos queda alimentos en las estanterías, y si no, pues bueno, pues España, afortunadamente, es un país, dentro de lo que cabe, no con el nivel de comodidades y de este mundo moderno de Internet, que tenemos un apagón y se nos va todo al traste, etcétera, etcétera y tal. Pero es un país que, dentro de lo que cabe, es bastante rico, que una sandía, un melocotón, un algo no nos va a faltar, que comer comeremos, por mal que se pongan las cosas. Y bueno, no me voy a poner catastrofista, ¿no? Que para eso ya hay demasiado, pero vamos, que nos están dejando un mundo muy bonito entre todos, y que aún así saldremos adelante. Así que paséis buen verano, los que tengáis la oportunidad de disfrutarlo, y los que no y tengáis que seguir trabajando, pues bueno, ya os tocará, si no os ha tocado ya, ¿vale? Muy bien, pues hasta entonces, Carlos, que vaya bien. Hasta entonces, Salud. yo me voy a poner el mojito a la playa. Chao. Vale, chao.